Durante los 6 años que vengo viajando y documentando mis experiencias, aprendí muchos trucos y cometí errores que me convirtieron en un mejor creador y filmmaker. Hoy te voy a mostrar una guía de cómo filmar videos de viajes, ya sea que recién estás comenzando o tengas experiencia y querés llevar a tus videos a un siguiente nivel. Todo esto aunque tengas un celular, una GoPro o una cámara profesional. Ahí vamos. Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En estos momentos estamos en el verano de Noruega y hoy vamos a estar viendo 10 tips para poder hacer videos de viajes con el equipo que vos tengas. Así que bueno, vamos a preparar el abrigo, un poco de ropa para subir la montaña y ahí vamos. La primera clave es tener un concepto o una historia. Eso es lo que vamos a estar contando en nuestro video, de qué se va a tratar este video, qué es lo que vamos a hablar en este video. Puede ser de un lugar en particular, puede ser de un personaje, en una aventura particular, o puede ser simplemente un viaje con amigos. Algo que estemos contando y que el espectador pueda seguir el hilo de la trama para entender qué está pasando en el video. La clave es tener este concepto desde el principio para que podamos meter al espectador ya de por sí al film y vaya entendiendo lo que esté pasando, a contrario que simplemente poner imágenes random y que sea como un videoclip básicamente. Y creo que en internet hay muchos de esos videos. Si querés realmente cambiar la forma de hacer videos, es indispensable tener por lo menos un pequeño concepto o una historia para seguir. El siguiente es tener el equipo siempre listo, la cámara siempre en la mano. Pero hay momentos que estamos filmando y no siempre podemos tener nuestra cámara en mano, o directamente tenemos dispositivos mucho más accesibles, como por ejemplo es el celular. ¿Cuánto tiempo tardamos en sacar el celular del bolsillo y directamente ya estamos listos para filmar? Hay muchas veces que en mis videos también estoy filmando y aparecen momentos de la nada. Si no tengo la cámara lista, directamente puedo tener mi celular en la mano o una GoPro o cualquier tipo de dispositivo. Y como siempre digo yo, el mejor equipo es el que tenemos en la mano siempre. Lo mejor también es mantenerse liviano. Cuanto menos equipo llevemos, mucho mejor para poder hacer hikes, caminatas largas. Si tenemos que estar mucho tiempo en la montaña, es clave que utilicemos equipos con poco peso. Afortunadamente la tecnología fue evolucionando y ahora hay drones como el DJI Mini 3, por ejemplo, Pro, que tiene una calidad de imagen muy buena, que son las imágenes que están viendo en pantalla, que la verdad es que para hacer un dron tan chiquito me funciona perfecto en la mochila. Las cámaras hoy en día también, las Canon, las Sony, son bastante chicas y eso nos ayuda muchísimo a tener poco equipo en la espalda. Y la mochila que estoy utilizando para mis viajes este último momento es la mochila Element Backpack de Companion, que la verdad es que la están rompiendo. Es una marca alemana que tiene mochilas con un material muy pero muy bueno. Es perfecto para la gente que hace aventura y también hace fotos. Tiene muchos compartimentos para dejar la cámara, la vengo usando hace meses. Y lo que tiene interesante es que tiene un compartimento en la parte de arriba para poner ropa, lo que lo hace perfecto para caminatas largas. Por ejemplo, yo personalmente lo llevé al Chaltén y se la bancó 100% con la carpa, la bolsa de dormir, me entró todo. Estoy llevando el trípode al lado, el estabilizador, y por suerte nunca tuve dolores de espaldas. Así que si lo quieren chequear, les dejo el link en la descripción. La verdad es que esta sí que la recomiendo muchísimo. Y el siguiente tip es la utilización de la cámara lenta. Nosotros utilizamos la cámara lenta para enfatizar un sentimiento, una emoción, un movimiento en nuestro film. Nosotros obviamente que en otros videos había dicho que no había que abusar de esto, pero realmente en los videos de viaje se utiliza muchísimo, como dije, para enfatizar una emoción, un momento y demás. Además que esos segundos extras que nos da la cámara lenta nos sirve para poder utilizar más segundos en nuestro video en caso de que las cosas pasen muy rápido. Entonces en momentos que necesito que la acción sea un poco más épica, un plano acá en la montaña con un tremendo atardecer y demás, utilizo el slow motion. ¿Cómo podemos hacerlo con nuestro dispositivo celular o con nuestra cámara? Básicamente tenemos que buscar la opción de que diga 50 o 60 fotogramas por segundo para arriba. Entonces vamos a poder tener una cámara lenta bastante suave. No hagan el error de filmar a 24 cuadros y después querer pasarlo a cámara lenta, porque les va a pasar que el clip va a quedar un poco trabado y no se va a ver bien suave como podría llegar a tener los 60 cuadros. Lo que nos sirven los 60 cuadros por segundo es tener más fotogramas para poder en nuestro programa de edición estirar este tiempo y que ahí se genere el efecto de cámara lenta, como están viendo a continuación. Hay muchas cámaras que filman a 120 cuadros, a 240 cuadros o más, que generan un efecto bastante interesante cuando vamos a filmar diferentes cosas donde hay mucho movimiento, donde hay muchas cosas pasando, y es un efecto bastante interesante para tenerlo en el arsenal.
El siguiente tip es el tema de la estabilización. Podemos contar muchísimo con una toma estabilizada y una sin estabilizar, una cámara en mano. Por ejemplo, si queremos filmar algo que transmita tranquilidad, estabilidad, relax, apreciación, podemos utilizar un gimbal o una cámara bastante estable con un movimiento para contar esa narrativa. En cambio, si queremos mostrar algo mucho más frenético y llevar al espectador con un poco más de movimiento y de prisa, podemos utilizar cámara en mano. En este plano, por ejemplo, se nota mucho la diferencia cuando hacemos cámara en mano a que cuando estamos con una toma estabilizada. Transmite una vibra completamente diferente. Para el celular, la verdad es que hoy en día traen muy buenos estabilizadores, pero también sirve comprar, por ejemplo, un Osmo Mobile de DJI que está buenísimo, que yo lo uso bastante para las tomas estabilizadas y creo que marca la diferencia. Y para las cámaras grandes, depende del peso de tu cámara, tenés que ver bien qué peso tiene tu cámara. Por ejemplo, en la mía con la Blackmagic o la R6 utilizo el Ronin S2 y me funciona excelentemente bien y genera estas tomas estabilizadas muy buenas. Y les voy a dar un tip: si no tienen estabilizador pero tienen dron, por ejemplo, pueden utilizar el dron como estabilizador poniéndolo en ambas manos y caminando y siguiendo el personaje o la toma que queremos realizar. Gran parte de veces me funcionó y el dron tiene una cámara realmente aceptable, así que en caso que no tengan, les puede llegar a servir ese dato. El siguiente punto es el movimiento. Seguramente vieron en los videos de viajes que siempre hay movimiento de alguna forma u otra en el film. Eso es lo que le agrega más dinamismo y te deja también más enganchado mirando el video. El movimiento es algo muy clave que ya viene desde el cine para contar y narrar emociones, y también en los videos de viaje lo utilizamos de cierta manera que sin el espectador darse cuenta comunica algo. Como por ejemplo si estamos haciendo un plano como este para adelante, es como que nos estamos interiorizando en el mundo del personaje. Un contrapicado, por ejemplo, lo que hace es enaltecer al personaje, parecerlo un poco más épico, más grande. En cambio, si es un plano más desde arriba, lo que hace es transmitir una sensación más de inferioridad. Entonces depende de cómo estemos moviendo el plano y a dónde colocamos la cámara, va a narrar y contar diferentes cosas. Por eso, por ejemplo, en los movimientos más clásicos de los videos de viaje, sobre todo cuando estamos mostrando locaciones, siempre vas a ver movimientos de costado, para adelante, para atrás, siempre hay un movimiento. Es ilimitada las formas que podemos hacer para contar la historia y la narrativa que quieras hacer para ese video. Aprender acerca de estos movimientos de la cámara es clave para mejorar tu video, y si les interesa este tema podemos hacer un video aparte porque hay muchísimos movimientos y todos cuentan cosas diferentes, así que háganmelo saber en los comentarios. La siguiente son las transiciones. Las transiciones, cómo pasamos de una escena a otra de una forma armoniosa. Es importante que no abusemos de esto y que lo utilicemos para acompañar a la historia y que no sea una traba o que el espectador se distraiga con eso. Entonces, por ejemplo, para pasar de una escena a otra, como vemos en este clip, en este caso, por ejemplo, cuando queremos pasar de un interior a un exterior, podemos utilizar diferentes herramientas. La clave es que la textura y el color sean similares para poder hacer esa transición mucho más suave y que no se note en el ojo humano. Si no se nota visualmente es mucho mejor, y cuanto más suave, smooth quede la transición, aporta muchísimo más al film. Y el siguiente tip es la música y el diseño sonoro. Estoy muy contento de presentarle el sponsor del día de hoy, que es Artlist. La música es algo súper importante para nuestro video y la tenemos que tener en cuenta para poder transmitir el mensaje y las emociones que queremos dar al espectador. Lo que siempre hago en los viajes es intentar buscar qué tipo de música local se escucha mucho en el lugar donde voy a viajar. Por ejemplo, si vamos a viajar a Perú, no vamos a poner una música electrónica como usan en todos lados, sino que vamos a usar quizás una música andina o algo que me refiere con los instrumentos del lugar. Y asimismo, si la energía del video es alta o es un poquito más baja, o qué tipo de mood y estilo vamos a darle al video. Otra cosa muy importante a considerar es el diseño sonoro. Esto es lo que vamos a crear nosotros, ambientes acerca del lugar, lo que está sucediendo, y que no solamente te cuente visualmente lo que está pasando, sino con sonidos. Por ejemplo, acá hay una secuencia con diseño sonoro y sin diseño sonoro para que vean cómo queda.
Básicamente le da vida, le da más emoción. Y todo este tipo de música, efectos de sonido, lo saco la mayoría de la librería de Artlist. Artlist es una plataforma para conseguir música sin derechos de autor y con una librería de efectos de sonido muy amplias para todos nuestros proyectos. En estos momentos hay 2 suscripciones de esta plataforma y es el Social Creator, que básicamente es para toda la gente que hace Instagram, Facebook, YouTube, y el Creator Pro, que básicamente es todo eso que mencionamos más la licencia para televisión, clientes y muchos medios a nivel mundial. Muchas veces dicen que el audio es el 80% del video, así que realmente vale la pena echarle un ojo a eso. El siguiente tip es filmar con intención, para no estar filmando simplemente b-roll o tomas o imágenes random y al azar de lo que estamos filmando. Es clave saber qué estamos filmando y a qué nos estamos dirigiendo, por ejemplo nuestro concepto como el primer tip, para saber qué vamos a estar mostrando. Entonces ya tenemos en la cabeza qué es lo que vamos a estar mostrando y la intención de nuestro video. Pero ojo, no está nada mal filmar imágenes que se vayan cruzando en nuestro camino, pero también es importante hacer una investigación previa de las locaciones donde vamos a estar filmar. Asimismo, saber en qué horario no hay tanta gente y no hay tanto turismo. Por lo general siempre es al amanecer y también donde está la mejor luz. Hay lugares que directamente no hay gente, pero eso hay que tener en cuenta para no llevarse unas imágenes llenas de gente y de turistas en los lugares a donde vayamos. Algo muy importante que hago en cada locación es asegurarme los 4 planos más importantes para contar ese lugar, que es el plano establecimiento, una toma básicamente de mostrar un plano general del lugar, un plano medio del personaje para mostrar al personaje ya en ese lugar, introduciéndolo. Y después ahí juego con detalles o acciones que esté realizando nuestro personaje o nosotros en el lugar. Y después depende el paisaje, por ejemplo acá estamos en la montaña, lo que funciona muy bien son los planos angulares. Si tenés un lente angular o por ejemplo la GoPro ya tiene el lente angular por defecto, los celulares también, ya muchos celulares vienen con angular, hacemos tomas que muestren completamente el lugar para que sea una perspectiva mucho más amplia del mismo. Y el siguiente tip es organizar un buen intro y un buen final para el video. Las primeras y últimas sensaciones del video son las más importantes a la hora de transmitir nuestro mensaje para ver cómo nos podemos enganchar con el film y después lo que recordamos y la última sensación que nos queda cuando termina. Es clave en el lugar donde estamos filmando encontrar recursos, podemos investigar acerca del lugar que apoyan a nuestra narrativa y a nuestra historia, ya sea que hagas un viaje con amigos o un viaje más cultural, qué es lo que apoya en ese sentido a esa locación. Por ejemplo, en el video de Venezuela lo que incluía mucho era la cultura, lo que nos englobaba de cómo era la cultura real del país y después ir moviéndonos hacia otro contexto y otras locaciones, pero englobar con el principio y en el final apoyarlo con un mensaje de lo que queríamos transmitir y nuestras vivencias experimentadas en ese país. Entonces una clave bastante importante y que siempre presto atención en mis videos es planear antes este tipo de cosas para que ya cuando editemos se nos va a hacer mucho más sencillo la historia y ya tenemos el foco de lo que estamos filmando y lo que estamos por hacer. Así que es muy clave el inicio como el final. Y como último consejo, no te olvides de disfrutar. La mejor forma de capturar la esencia del lugar es primero experimentando y metiéndote de lleno en la cultura. No importa si tenés un celular o una cámara profesional, lo importante es cómo contás tu experiencia. Así que gente, si les gustó, denle la manito arriba, suscríbanse si no se suscribieron y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.